Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Blender. En este capítulo, continuando ahora sí viendo ya algunos aspectos más sobre la edición de primitivas. Como hemos visto hasta el momento, hemos visto básicamente el trabajo de primitivas con los elementos básicos de modificación, es decir, extrusión, es decir, el escalamiento o escalar, digamos, un objeto, modificar el espacio, modificar y rotar y girar, ¿no? Y también y modificar su ubicación. Pero no hemos visto, por ejemplo, ya lo que es la modificación puntual de un objeto tridimensional. Para esto en este capítulo vamos a ver lo que es el modo edición, ¿ok? Esto, bueno, con el objeto de tener un control más preciso sobre cada uno de los objetos, modificando no solamente sus dimensiones básicas, sino incluso cada una de sus aristas, de manera particular, en tanto individual como de grupo, o solamente manejando una pequeña parte de las aristas, yo no lo sé, ¿no? Es decir, modificar desde por ejemplo, en este caso, desde este cubo, y crear un objeto completamente más complejo por medio de aristas y todo esto, ¿ok? Para esto vamos a ver que aquí en la parte de abajo tenemos ahorita de momento el modo objeto, aquí justamente. Si le damos clic vamos a ver que tenemos otros modos, ¿ok? Y tenemos el modo que dice Edit Mode, es decir, el modo edición, le podemos dar clic ahí. Y vemos que al darle clic el objeto cambia de color, se vuelve como naranja, ¿ok? Antes cuando lo teníamos en modo objeto, solamente teníamos, cuando lo teníamos seleccionado se contorneaba naranja alrededor, pero porque lo teníamos seleccionado. Al tenerlo en modo objeto, ya lo tenemos, modo edición, ya lo tenemos todo naranja. ¿Cómo vamos a poder lograr hacer esto? Solamente dándole clic aquí, o otra manera es con el tabulador, es decir, teniendo seleccionado el objeto, en el tabulador, es decir, la tecla que está arriba del bloqueo de mayúsculas, le damos clic y vemos que ya nos cambia al modo edición. Lo vemos tanto en el color del objeto, como aquí en la parte de aquí abajo que dice Edit Mode, ¿ok? Y bueno, ya viendo que tenemos en modo edición, vamos a ver que en la parte de aquí a la derecha también cambian los iconos. Por ejemplo, cuando tenemos en modo objeto, tenemos aquí básicamente lo que eran los diferentes nodos: rotar, girar y extruir. Y en modo edición vamos a encontrar que ya tenemos, por ejemplo, aristas, caras y... perdón, vértices, aristas y caras, ¿sí? Y tenemos también otro icono que tenemos aquí a la derecha, que es básicamente vértices ocultos o aristas ocultas, ¿ok? De momento, en el que nos va a dar por default es el de vértices, es decir, yo con esto simplemente puedo seleccionar un vértice y empiezo a jalarlo y modificarlo. Pero antes de poder modificarlos hay que ver qué características tienen. Como vemos, aquí nos aparecen, por ejemplo, los vértices, es decir, los puntos naranja, todos seleccionados, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver que, por ejemplo, nosotros seleccionamos uno? Simplemente al darle clic a uno, ¿ok? Vemos que nuestro diagrama, digamos, de X, Y y Z se nos ubica justamente en ese vértice, mientras que el restante ya no queda seleccionado, se deselecciona. Y hay que recordar que la selección en Blender se hace con el clic derecho, es decir, si lo hace uno con la manera típica, que es con el clic izquierdo, no vamos a poder seleccionarlo, tenemos que hacerlo con el clic izquierdo, ¿ok? Ya que lo tenemos seleccionado, nosotros podemos modificarlo, lo podemos jalar igualmente a Y, X o Z, ¿ok? Y al igual que lo hacíamos con los objetos, aquí también por las vértices los vamos a poder modificar, no solamente, digamos, de manera individual en X, Y o Z, sino por medio del círculo blanco, todo de manera grupal, ¿ok? De manera libre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que aquí yo lo hice dentro del círculo y yo lo hice de manera libre, ¿ok? Pero también lo puedo hacer solamente por un vértice, pero por un eje X, eje Y o eje Z, ¿ok? Lo podemos ver aquí. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con lo que es la rotación y la escala, que lo tenemos aquí a la izquierda? Pues bueno, esto como es un vértice yo no lo puedo rotar efectivamente, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando le doy rotación, pues me aparece en esto, pero yo no puedo girarlo. Como vemos aquí no me lo permite, ¿ok? Me manda los índices de que está girando, pero en realidad no lo puedo hacer porque está unido a otros vértices, por lo tanto yo no lo puedo girar. No lo puedo escalar tampoco, aunque me lo manda, porque efectivamente está unido a otros vértices. Lo vemos aquí, ¿ok? Ahora bien, cuando se hace esto, digamos, de manera individual, con un vértice no lo puedo hacer, pero sí lo puedo hacer con una arista. ¿A qué me refiero? De que yo si selecciono, por ejemplo, otro vértice, aquí ya tengo los dos vértices, es decir, una arista, yo sí puedo escalar y puedo rotar estos dos vértices. ¿Lo vemos?
Por ejemplo, aquí lo vemos como lo estoy distorsionando. Ajá. Lo vamos a, por ejemplo, a rotar. ¿Sí? Es decir, con un vértice solo no lo puedo hacer, pero con dos sí ya que lo puedo hacer, con una arista, ¿ok? Voy a crearlo, no sé, ¿no? Aquí podemos hacer cosas, es decir, esta es una de las propiedades o interesantes que tiene, digamos, al modificar un objeto. Ahora bien, hasta el momento lo tengo seleccionados dos vértices y que funcionan también como una arista, pero hay que tomar en cuenta que una cosa es una arista y otra cosa es un vértice. El vértice es el extremo o la esquina, y la arista es la línea que las conecta. Por ejemplo, entonces si yo cambio aquí a arista, vemos que ahora lo que se ilumina ya no son los dos puntos, sino es la línea que está conectándolos. Aunque el comportamiento, digamos, en cuanto a la extrusión y el giro es muy parecido. Por ejemplo, aquí yo cuando hago el giro vemos que hace exactamente lo mismo que cuando tenía los dos vértices, las dos aristas seleccionadas, ¿ok? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando yo lo escalo. ¿Sí? Vemos que el efecto es muy similar a cuando yo tenía los dos vértices seleccionados, ¿ok? Salvo una situación en la cual yo, por ejemplo, aquí en escala, vemos que aquí lo que estoy haciendo es el escalarlo, en este caso, por ejemplo, con respecto al eje que separa las dos vértices, es decir, aquí cuando yo escalo la arista sí me hace un efecto diferente cuando yo tengo los dos vértices, es decir, lo estoy separando los vértices, ¿ok? Pero la arista la estoy alargando, ¿ok? Es en el único caso donde sí varía. Al igual que en los demás, yo puedo, por ejemplo, con las mayúsculas seleccionar otro vértice y de esta manera, por ejemplo, hacer movimientos o trabajos con ambos vértices, ¿ok? Lo vemos aquí. ¿Sí? Incluso no solamente puedo generar un grupo de vértices y hacerles, digamos, modificaciones puntuales, ¿no? A todos. Y bueno, al igual que cuando nosotros uníamos, por ejemplo, dos vértices y creamos una arista, también cuando creamos o unimos cuatro aristas que pueden simular una cara, pues lo que vamos a tener ya es una cara para modificar, ¿ok? Lo que sería, digamos, en este caso, por ejemplo, unir este vértice, este otro vértice, estos cuatro vértices. Aquí ya lo que tenemos es una cara, que sería equivalente a seleccionar este último icono que tenemos aquí abajo, que es cuando seleccionamos una cara. En una cara igual nosotros podemos girar, ajá, podemos extruir, vamos a seleccionarlo, ¿sí? Y podemos lógicamente modificar también su posición, ¿no? Y al igual que en los otros, con el vértice y la arista, también podemos crear selecciones múltiples, nuevamente con Shift o mayúsculas, y ya tenemos, por ejemplo, selecciones múltiples. Aquí tenemos ya dos, y lo mismo podemos crear nuevamente modificaciones libres, ¿sí? Es decir, la regla se ejecuta para todos, no de igual manera, pero algo muy similar, ¿ok? Entonces, podemos, hay excepciones como las que había mencionado, pero bueno, en este caso nosotros podemos seleccionar una cara y hacer ese tipo de cosas. Ahora bien, como vemos, cuando entramos en modo edición, no solamente modifican las partes de aquí abajo, estas herramientas que tenemos dándonos estas otras opciones. Aquí en la izquierda, en esta como barra de herramientas que tenemos, vemos aquí en Mesh Tools, que tenemos una serie de parámetros que vamos a poder modificar. Lo vemos aquí ya bastantes, tenemos mucho que modificar. Es decir, al momento de pasar a este modo de edición, esto se activa y con ello podemos crear diferentes cosas. Podemos hacer transformaciones, deformaciones, incluso adhesiones, es decir, adherir cosas. Vamos a ver uno, por ejemplo, esto de adherir, extruir región. Para eso tenemos seleccionado esta cara, le damos clic. ¿Y qué es lo que sucede? Que simplemente al mover el mouse, nosotros vamos a poder crear una extrusión de la cara que tengamos seleccionada, ¿ok? Yo le voy a dar, y al momento de darle clic ya se queda ahí, y por ejemplo aquí yo ya tengo, por ejemplo, esta figura, ¿ok? ¿Sí? Y a partir de este momento yo nuevamente puedo moverlo, rotarlo y aplicar todas las mismas reglas que habíamos hecho aquí abajo, las podemos aplicar nuevamente en la extrusión, ¿ok? Lo podemos girar, podemos hacer exactamente las mismas reglas que habíamos hecho, ¿ok? Y hacer deformaciones interesantes, ¿no? Incluso podemos crear otra extrusión, ok, le damos clic y así como vemos aquí estamos creando una figura bien extraña, ¿no? Muy rara, simplemente modificando de un cubo, ok. Nuevamente vamos aquí, podemos crear muchas cosas. Vamos a ver que el acceso directo, el shortcut para la extrusión va a ser E de extruir. Vamos a ver, ya lo tenemos seleccionado, le damos E, lo tenemos, le damos E y nuevamente podemos hacer otra extrusión, ok. Podemos otra vuelta
y y podemos extruir nuevamente. Es decir, nosotros podemos crear simplemente con la E de extrusión, podemos crear muchas extrusiones. Ahora bien, si nosotros queremos restringir, por ejemplo, las unidades que se extruyen, lo único que tenemos que hacer es que después de que ponemos E, aquí por ejemplo, vamos a ponerlo, vamos a darle E, aquí yo estoy extruyendo, y si lo quiero, digamos, limitar a 2 unidades, después de imprimir E le pongo 2, y aquí me limita a 2 unidades, automáticamente está poniendo 2 unidades. Lógicamente para esto tenemos que haber configurado justamente las unidades, pueden ser metros, centímetros, dependiendo, ¿no? Recordemos los capítulos anteriores donde vimos cómo configurar unidades. Ok, le doy clic y ya tengo una extrusión en 2 unidades. Entonces básicamente el comando era E2, 2, ok. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, como hemos visto aquí, nosotros podemos hacer extrusiones, por ejemplo, simplemente seleccionando, por ejemplo, aquí 2 caras, le doy E, me extruye todas las caras de un solo golpe, pero de manera en conjunta, ok, le doy clic. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la extrusión individual? Vamos a ver, por ejemplo, con estas 2 caras. Vamos a seleccionar estas 2 caras, ok, le doy clic aquí, no, perdón, le doy clic aquí, le doy clic aquí, tengo estas 2 caras, y me voy aquí a extrusión individual, le doy clic, y vemos que la extrusión no se hace de manera paralela, cada una crece según el sentido en el cual está. Ok, le doy clic y aquí lo vemos. Aquí ya tengo, por ejemplo, esta extrusión, y pues bueno, me la hizo de manera independiente. Ok, entonces pues bueno, como vemos aquí tenemos un montón de tipos de transformaciones, adhesiones y deformaciones que nosotros podemos crear partiendo básicamente de un elemento. Como vemos aquí creamos ya una figura muy extraña, bueno, interesante de hecho, básicamente de un cubo. Ok, entonces, como creando deformaciones, y esto lo vamos a hacer básicamente en el modo de editar, ¿ok? Entonces, de esta manera ya tenemos más libertad, no solamente, digamos, de rotar, girar, extruir, rotar, girar y extruir y modificar espacialmente, que nos da básicamente la herramienta que tenemos aquí a un lado, ¿ok? En este caso, pues tendríamos que pasar a modo objeto, y que pues bueno, aquí teníamos, ¿no? Si recordemos las transformaciones básicas, en este caso con el modo de edición ya tenemos un montón de formas que podemos hacer, y vemos cuando pasamos a modo objeto, esto ya queda como un objeto sólido, que lo único que puedo hacer básicamente es mover la ubicación, la localización, rotarlo y escalarlo, es lo único que puedo hacer. Si ya quiero hacerle mayores modificaciones, tendríamos que hacerle, recordemos que lo podemos hacer por modo de editar, o con tabulador, ¿sí? Y ya lo podemos hacer todo esto. Pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Blender. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Y pues bueno, y que vean los otros cursos que ya he estado subiendo sobre diseño, bueno, edición fotográfica de Photoshop y GIMP, siempre la versión libre y la versión de paga. Pues bueno, para que, bueno, no es la versión, pero son cosas distintas, pero digamos que la opción libre y la opción de paga, para que pues bueno, si no tienen la posibilidad de adquirir la de paga, pues bueno, siempre está la opción libre. Y pues bueno, de momento sería todo y hasta la vista.